La figura humana es el objeto visible más atractivo del que disponemos para poder comunicar sensaciones y sentimientos. Nada se compara con la belleza de un cuerpo masculino o femenino, siempre y cuando estén bien proporcionados. Decimos todos que el tiempo corre, pero nadie sabe a qué velocidad. En realidad no es el tiempo el que corre. Lo que corre es el proceso de desarrollo de cada uno de nosotros. Ese proceso tiene un principio, tiene un final, y entre ese principio y ese final tiene una orientación, dirección y recorrido que cumplir. Orientación, dirección y recorrido son aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Ese proceso de desarrollo es el que corre, no el tiempo. Antes de comenzar la clase sobre la estructura base del ser humano, me gustaría hablar sobre eso, sobre qué es lo que yo considero que es el ser humano, que nos hace distintos al resto de la creación. Así como yo lo veo, yo pienso que el ser humano es un ser único, independiente, somos todos distintos, diferentes unos a otros, por lo tanto somos irrepetibles, no hay dos personas iguales, es imposible, esa igualdad entre dos personas no existe. En toda creación existe intencionalidad, selectividad y poder. Nosotros también disponemos de eso mismo, además de ser libres, autónomos y responsables. Somos personas que podemos optar por aquello que es válido siempre y para todos, autónomos, podemos descubrir la razón, inmutable, trascendente, aquella que nos convence siempre a todos, y somos además creativos, somos responsables por cumplir aquel máximo deber válido para todo. Disponer de la libertad de optar, disponer de la autonomía para poder reconocer las razones justas y disponer de responsabilidad para cumplir los deberes nos hace distintos al resto de las especies creadas. En la naturaleza de la creación es el instinto el que se encarga de la protección, conservación y reproducción de cada una de las especies naturales. Nosotros disponemos del poder y dominio sobre los instintos. Nosotros podemos ayunar, podemos ser célibes, podemos ejercitarnos, dormir el tiempo que queramos, alimentarnos o ayunar, es decir, tenemos la propiedad, tenemos ese dominio sobre los instintos y ese dominio nos hace diferentes, nos hace ser capaz de estar por sobre el resto de las especies. Nosotros tenemos control y dominio sobre los instintos, en ese sentido somos algo interno, además de algo externo, es decir, tenemos un animal humano igual que todas las especies, pero tenemos también un ser humano que ejerce el dominio sobre los instintos. Además de eso, somos seres complementarios, somos hombre y mujer, así como en la naturaleza existe el macho y la hembra, o en las plantas el estambre y el pistilo, o en las moléculas el catión y el anión, las partículas positivos y negativos. En esa dualidad complementaria existen manifiestos aspectos distintos dentro de la morfología del cuerpo masculino y del cuerpo femenino que tenemos que observar. Somos duales complementarios y esa complementariedad hace que uno madure con el otro. Es decir, nosotros somos artistas y maduramos con nuestro arte. Sin arte no podemos declararnos artistas, igual que el padre no puede ser padre a no ser que tenga un hijo. Es el hijo el que califica al padre y es el padre el que califica al hijo. Es primero el huevo la gallina. Antes de poner el huevo la gallina era una polla, no era una gallina. En el primer huevo la gallina se convierte en gallina igual que el padre y el hijo se hacen al mismo tiempo, el huevo y la gallina se hacen al mismo tiempo porque son complementos. Ese aspecto complementario nos hace a nosotros los humanos buscar conocimiento y comprensión racional y razonable para el convencimiento, para desarrollar nuestro intelecto, buscar creatividad y objetos responsables y completos que nos hagan sentir el beneficio de ese deber que se ha cumplido, para desarrollar nuestra voluntad, buscar sensaciones para desarrollar nuestra emoción, sensaciones de agrado que produzcan en el otro el sentimiento de sentirse satisfecho. Luego somos seres sensibles, cognitivos y productivos. Somos seres emocionales, intelectuales y creativos. Y nuestra emoción, que es semejante a la emoción de otros animales, pero es distinta. Es distinta porque nosotros nos preocupamos por aspectos universales, trascendentes, iconográficos, y nos preocupamos por las especies que nos rodean, por otras especies que ni siquiera conocemos, simplemente nos ha llegado la noción, pero nos preocupa la existencia de las otras especies, mientras que las especies de animales se preocupan solamente de sus
manadas de sus familias. Luego somos seres distintos y esa distinción es la que tenemos que mostrar también en nuestro arte. Tenemos que decirle al mundo que somos seres especiales, que tenemos una sensibilidad suprema que busca los valores máximos de plenitud, tenemos un intelecto supremo que busca el convencimiento en la razón justa y tenemos además una voluntad interminable que busca y produce todos aquellos objetos que satisfacen plenamente o que benefician siempre a todos. Y tenemos la gran frase que aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. Y esa frase tiene que ver con el buen uso o con el uso responsable de la libertad, porque libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todo. Bueno, partiendo de esta noción de lo que yo considero que es ser humano, no sé, cada uno puede tener sus nociones particulares, esta es la mía y quería compartirla con ustedes. Vamos a comenzar a comprender cómo es la estructura base simple del cuerpo humano y sobre esa estructura base vamos a ir construyendo poco a poco su musculatura. Pero lo cierto es que para tener una estructura del animal humano que sea grandiosa, que se muestre elegante, que se muestre distintiva, el promedio de 8 cabezas es quizás el más útil para poder aprender el proceso de construcción de la estructura del cuerpo humano. Independientemente de si fue Prasíteles, si fue Lisipo o fue Policleto el que nos anunció que la proporción digna del ser humano era la de 8 cabezas, nosotros para nuestro estudio usamos ese canon de 8 cabezas porque nos es útil para presentar la estructura base esencial de la figura humana. Vamos a comenzar con una línea vertical y en esa línea vertical vamos a buscarle el centro. El centro de la figura va a corresponder con el ángulo inguinal. La mitad superior va a corresponder a las tetillas y la mitad inferior a las rodillas. En la mitad del ángulo inguinal hasta las tetillas vamos a poner la posición del ombligo. Y es importante esta posición del ombligo porque desde la base de las tetillas hasta las rodillas vamos a hacerle una pequeña curva y en esa pequeña curva vamos a tener los muslos. La unión del ombligo con las tetillas nos va a dar la posición del final de las clavículas, es decir, la posición de los hombros. Unimos el ombligo con la tetilla y nos da la posición de los hombros. Sobre los hombros vamos a hacerle la cabeza y los brazos van a llegar hasta el ombligo. Brazo hasta el ombligo, brazo hasta el ombligo. El antebrazo va a llegar hasta el ángulo inguinal, y de ahí para abajo le vamos a poner las manos. Ángulo inguinal y de ahí para abajo las manos. De las rodillas hasta los pies en la mitad tenemos los gemelos. Vamos a hacerle aquí un gemelo, otro gemelo. Y del gemelo hasta los pies simplemente el tibial, una línea recta. Y abajo le hacemos el triángulo donde van a estar los pies. Unimos la cintura con los hombros y tenemos la figura prácticamente establecida. Ahora esa figura la vamos a vestir un poco, vamos a hacerla un poquito más humana. Vamos a empezar por el cuello. En el cuello tenemos dos líneas verticales para el cuello y vamos a hacerle o vamos a insinuarles los músculos, el esternocleidomastoideos en ambos lados, y ese esternocleidomastoideos va a llegar hasta el esternón y del esternón le vamos a hacer las clavículas hasta los hombros. En las tetillas vamos a hacerle los pectorales, y en el centro vamos a hacerle un óvalo para indicar la posición de los abdominales. Tenemos un abdominal ahí arriba, tenemos otro abdominal siguiendo el segundo, tenemos otro abdominal, 3 abdominales y finalmente ese abdominal largo que llega hasta la ingle. A los lados de los abdominales vamos a hacerle los serratos que vendrían a estar más o menos acá y los otros serratos que van a estar más o menos acá. Detrás de los serratos tenemos los músculos de la espalda, el dorsal, el gran dorsal,
y los oblicuos que vendrían a estar más o menos en esa posición. Y ya con eso tenemos armada la figura. De los hombros a los codos vamos a hacerle el deltoides primero, el deltoides. Después del deltoides vamos a hacerle aquí los bíceps, bíceps, bíceps y los brazos. Simplemente le hacemos la forma de los brazos. Y en las piernas vamos a hacerle aquí un entrante, porque por aquí viene un músculo que se llama sartorio, por ahí viene otro músculo y eso da forma a las piernas. Aquí tendríamos las rodillas y, como os digo, si hacemos un poquito los gemelos, tenemos la figura bastante aproximada a lo que podría ser una estructura de figura humana simple. Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos el andamiaje de la figura, es muy fácil empezar a vestirla con los músculos. Aquí podéis ver cómo nos quedó este señor ya a medio vestir. La figura humana, sin duda alguna, es el objeto visual más atractivo del que podamos hacer uso, porque a través del cuerpo humano podemos expresar sensaciones, podemos expresar sentimientos, podemos hacer escenografías con ellos, y la idea de este curso es que aprendamos a interpretar esta figura humana en aquellas posiciones que nos permitan llegar al observador con aquellas sensaciones o con aquellos sentimientos que queramos transmitir. La estructura de la figura humana es lo que hemos estado comentando hasta ahora. Es una línea y dentro de esa línea el centro superior, centro inferior, el centro de cada uno de esos cuartos, y ver con qué coincide cada una de esas cosas. Ahora, la forma de construir la figura es exactamente la misma que explicamos en la clase segunda, ¿no? Es decir, tenemos que hacer cajas, la caja de la cabeza, la caja del torso, la caja del abdomen, la caja de los muslos, la caja de las pantorrillas o de los gemelos, la caja de los pies, de las manos, de los brazos. Es decir, cada porción del cuerpo tiene que ajustarse a su caja correspondiente con la forma correspondiente que tiene. En este momento lo que tenemos que hacer es aprender a graficar la estructura base, graficar las proporciones, saber qué longitud tienen las piernas, los brazos, el cuerpo, la cabeza, y practicando estas medidas vamos a ir vistiendo a la figura, comprendiendo más sus volúmenes y sus músculos. Lo que sí que tenemos que hacer es memorizar las proporciones, qué forma tienen las piernas. En la medida que vamos ejercitándonos vamos a ir logrando comprender más la estructura de la figura y realizando ejercicios para irlo memorizando, para que después nos sea mucho más fácil poderlo comprender con sus músculos adecuados. No hay que preocuparse porque todo se consigue. En las próximas clases vamos a hablar de los músculos, vamos a hablar de cómo esas figuras, qué tipo de formas tienen y dónde están. Aquí os explico una forma de hacer los ejercicios. Hacéis una línea vertical, después hacéis 8 o 9 líneas horizontales, una para cada cabeza, y dentro de cada una de esas líneas ponéis la cabeza, los hombros y las tetillas, el ombligo, el ángulo inguinal, las manos, las rodillas, los gemelos y finalmente los pies. Haced una y otra vez este tipo de ejercicios sobre estas líneas. Hacéis las líneas en una hoja de extremo a extremo y con el lápiz vais haciendo la figura una y otra vez. Como os digo, la repetición del hábito hace la técnica y el dominio de esa técnica es el oficio. Así es que si queremos adquirir el oficio del pintor, el oficio del dibujante, el oficio del artista, necesitamos repetir una y otra vez las mismas cosas para irlas aprendiendo en sus proporciones y para poder después graficar con ellas de una forma interpretativa, de una forma de memoria. Aquí os muestro cómo ir haciéndolo. Lo que yo estoy haciendo lo repetís en la casa con un lápiz 2B, 3B, no importa el tipo de oscuridad que tenga el lápiz, con que lo veáis es suficiente. Y no hagáis mucho más de lo que yo os estoy poniendo acá.
No es necesario vestir la figura, no es necesario esforzarse en que me sale bien la proporción, no me sale bien la proporción, me salió muy delgadito, me salió muy grueso, no importa. El ejercicio es para comprender qué es lo que existe en aquel lugar donde estoy graficando. Es decir, si estamos en la cintura, sabemos que está el ángulo inguinal ahí abajo, encima de la cintura estaría el ombligo, debajo de la cintura estarían las manos, más abajo las rodillas. Vemos bien la inclinación del húmero, del fémur y de la tibia. Vamos viendo la inclinación del húmero en el brazo, vamos viendo también el cúbito o el radio, la dirección que tienen. Es decir, simplemente vamos haciendo la estructura. Esta clase es solo y exclusivamente para aprender a estructurar la base del dibujo de la figura humana. No es para hacer retratos ni para hacer figuras completas, es simplemente el andamiaje. Ese andamiaje nos va a ser muy útil después a la hora de vestirlo con los músculos. Repetid este ejercicio tantas veces como podáis hasta que os sintáis seguros de que podéis hacer la figura de una forma independiente, sin mirar, de memoria, porque ese es el propósito de esta clase. Y os dejo hasta la próxima clase. Espero que os haya sido de interés y nos vemos en la clase.